Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Majo, estamos en Voz Puente en un nuevo capítulo. Le doy la bienvenida a mi gran compañera de este espacio. Hola, Yasmín, ¿cómo estás? Gracias, muy bien y feliz de estar contigo otra vez. Otra vez en otro programa, en nuestro capítulo. Hoy nos convoca un tema que lo tenemos muy hablado en muchos capítulos, pero que hoy le vamos a dar un espacio especial porque a mí, bueno, siempre me preguntan, yo creo que también es una de las consultas que más te hacen, sí. Y vamos a hablar sobre Fanús. Fanús, luz del alma. Así que yo te quiero agradecer profundamente porque este es un tema que, así como cuando hicimos el primer programa habla mucho de vos, de tu vida, este es un tema que te atraviesa completamente. Y bueno, gracias por brindarnos todo este espacio y la claridad para entender lo que es un fanús. Que bueno, vamos a aclarar un poquito más para aquellos que no estuvieron en los otros programas o quizás no prestaban atención. Cada vez que hablamos con Yasmín sobre una de las herramientas que ella da o que ella, digamos, acerca a las personas a través de su don de mediunidad, es a través de este fanús. Exacto. Yo creo que qué mejor que vos, Yasmín, para comentarnos qué es un fanús, como para comenzar y bueno, comenzar a entender un poquito más de qué se trata. Primero quiero agradecer muchísimo la oportunidad porque para mí es honrar una parte de una cultura muy tradicional, muy antigua, origen del mundo, que tiene que ver con el mundo árabe y que tiene que ver con las tribus preislámicas y saharianas. Y como sé que, Voz Puente es mirado en muchos lugares, hay gente en Chile que hoy nos está saludando desde muy temprano, así que un saludito para Amira y para Mayra, que desde distintas regiones de Chile nos pidieron que por favor contemos un poquito de esto, sobre todo Amira, ¿no? Que es alguien que está abriéndose camino en el entendimiento, la conciencia del alma. Entonces voy a contestar a lo que me preguntas, ¿qué es un fanús? Y voy a contestarlo simple desde dos lugares. Uno desde la etimología, o sea, desde la palabra, lo que significa, y otra desde la raíz cultural. Entonces, desde la etimología, la palabrita es árabe y significa farolito pequeño. Por eso también estamos acá con una lucecita pequeña que representa la luz del alma. Entonces, fanús, que ahí está escrito en árabe, es en lo que en el mundo árabe uno dice la luz del alma, una linterna, una luz, una lámpara que guía hacia esa sabiduría que encierra el alma. Entonces, la palabra fanús es luz del alma. La raíz cultural es muy antigua, tiene que ver con el mundo árabe, ¿no? De lo que está en la parte norte de África. Los pueblos árabes estuvieron y permanecen en el norte de África y en la península arábiga. Y son las tribus más antiguas, mucho antes del Islam, que lo recrean como una cosa normal, como una forma de vida. Si digo filosofía, temo a confundir porque no deben dejar nada de sus vidas para poder llevar a cabo esta forma de vida. Entonces, los saharaui, los bereberes, los tawarak, muchas tribus que hoy en día siguen viviendo felices en su inmensidad del desierto, lo siguen practicando. Es una forma de vida. Y los más antiguos, los castaníos o Castanún, que sería ahora la península arábiga, donde está la zona del Yemen, fueron los que también en esa zona del mundo árabe lo siguen practicando. Practicar como si fuera un ejercicio, no. Como si fuera una cosa natural, así como la reencarnación y los hechos que atañen a la reencarnación en India son natural. En el mundo árabe, el fanús, la luz del alma, es una normalidad. Entonces, específicamente, ¿qué es un fanús? En la actualidad se lo usa o qué. Es, si tuviera que remontarme a las tribus, y las tribus son atemporales, o sea, hubieron y siguen habiendo tribus. Sí. El sheikh es el sabio, el viejo, el anciano de una caravana o de una tribu.
La palabra sheikh en el árabe significa anciano como sinónimo de sabio, el que vivió mucho y entonces a través de lo que vivió, vio la vida y entiende. Pero sobre todo el sheikh entiende que hay un lenguaje que no tiene que ver con la razón, con la lógica, sino es el lenguaje del alma. Entiende que hay una intuición que manda por encima de la razón para poder tomar las decisiones. Entonces, el sheikh es el canal o el canalizador del lenguaje del alma para toda esa kafilat. La kafilat en el árabe significa caravana. Para toda esa tribu, que pueden ser entre 200 y 5.000 personas. Pero no es el único canalizador, no es el único medio o medium. En las tribus del desierto, todos tienen la virtud y el don de la canalización y de la mediumnidad, como los tenemos todos los seres humanos, que me has escuchado repetirlo muchas veces. ¿Por qué no lo recreamos aquí en Occidente? Porque estamos muy distraídos. Bien. ¿Adivinas con qué estamos tan distraídos? Con todo lo que nos saca de nosotros, básicamente. Exacto, con todo lo que el afuera nos propone como necesidad, como consumo, etc. Entonces dejamos de habitarnos para empezar a mirar hacia afuera y se nos genera esa necesidad que nos urge ir hacia afuera. Entonces, en el desierto hay una vida muy introspectiva. Por eso la conexión con el alma es como respirar. Entonces, estoy diciendo en realidad de que en los pueblos del Sahara la sensibilidad es extrema al punto de decir que la gente puede ser medium. Sí, eso estoy diciendo. Que la gente puede canalizar mensajes del alma. Sí, eso estoy diciendo. Porque se entiende que el alma, esto es normal entender que el alma no tiene tiempos cronometrados, ni tiene geografía, tiene dimensiones. Y que si nosotros nos permitimos escucharla, ahí encontramos la respuesta a toda nuestra verdad. Y en los pueblos árabes se entiende, hablamos siempre de las tribus, sobre los que están en contacto con esa inmensidad. En otro podcast hablamos de la energía del desierto. Sí. Entonces aquí está esa sabiduría en la que se entiende que el alma no es mía, ni tuya, ni de Abril, ni de Facundo, que hoy nos están acompañando por acá, sino que todos somos todos y que todos somos todo. Entonces lo que me pasa a mí le pasa al otro, bueno o malo. Por eso cuando me cuido, cuido al otro. Entonces hay un concepto de que el alma es cósmica. La mía, la tuya, la nuestra, todos somos parte de un cosmos, de un universo, de una pertenencia. Entonces no hay la mezquindad de la individualidad. Por eso hablamos de que Fanús es la luz del alma. ¿Cuál alma? La mía, la tuya, la de todos. Ahí está la sabiduría. Es lo más parecido a la biblioteca viviente. Fanús. Bien, Yasmín. ¿Estamos bien? Estamos bien. Porque, ok, yo digamos, debo confesar que a la cantidad de personas que he recomendado el Fanús, parece que tendría, no sé, acciones en el Fanús. Porque, sí. No, realmente debo decir que es una de las herramientas, la única que he usado todos estos años. Y que la única que repito y que siento que, bueno, digo, hoy es momento de en el año hacer un Fanús o cuando tengo alguna, no sé, consulta, crisis. Si yo lo pongo de otra manera, es como si vos dijeras, es hora de escuchar a mi alma. Claro. Pero no la estoy pudiendo escuchar. Entonces voy a buscar la manera de escucharla sin distracción. Exacto. Y ahí me pongo yo en el medio, como medium, pero solo porque hasta que despiertes tus sentidos, porque después lo puedes hacer vos misma. Entonces, si vos me permites, yo quiero explicar qué sucede en una sesión de Fanús, en realidad, cómo pasa eso a ser una sesión, si es una forma de vida. Claro. Entonces quiero explicar eso. ¿Qué sucede cuando alguien dice, pero entonces hay una sesión? Sí, en las tribus no hay sesión, es la vida misma. Claro. La sesión de Fanús
la tenemos aquí en Occidente, donde la gente tiene que bajarse de un auto, tiene que esperar un semáforo, tiene que apagar todas sus tecnologías para pensar por sí mismo. Entonces la gente se ausenta de sí mismo y pierde un poquito el rumbo de sí mismo en principio, después de muchas otras cosas. Entonces, voy a ponerlo en paralelo. ¿Qué sucede cuando uno asiste a la luz del alma en las tribus o en el desierto? ¿Y qué sucede en Occidente? Vamos a poner así, ¿qué sucede en una sesión si quieres? Y lo diré de esta manera. En una sesión, la persona que llega porque lo que describiste fue perfecto. Porque quiero claridad, porque quiero entendimiento. Después vamos a hablar de quiénes llegan a Fanus, pero ahora quiero hablar de la sesión. Entonces, en el desierto no llega nadie a eso, sino que a veces los más jóvenes se acercan a los más ancianos de la kafilat, que es como la caravana, como la familia, para decir, estoy confundido en esto, estoy anclado en esto, o me duele algo que no es real, con esta claridad. Entonces, el anciano o el canalizador o el medium, que en realidad voy a volver a repetir, todos tenemos esa virtud. Si estuviéramos en la tribu de Medio Oriente, solo veríamos que la persona se relaja un poquito, quien es consultado en la ayuda, y si pudiéramos escuchar, él estaría diciendo por dentro suyo, Yakun Nur al-Ruh, Fanus Tahdani, ila al-Darb wal-Tariq, Yaskunuhu, al-Khair, Liani, Liakhir, Likullu al-Arwah. Bismillah. Amén. Barakalufna. Que suena así como, ¿qué estará diciendo? Y está diciendo con el alma lo mismo que repito yo cuando voy a comenzar una sesión de Fanus. Vamos a ponerlo en voz. Que llegaste y dijiste, no sé, me indicaron que venga, pero no sé muy bien qué van a hacer, de qué se trata esto. Y mientras que te sientas o te acomodas, a veces esto sucede antes de que la persona llegue a la sesión. Lo estoy diciendo yo también, pero te lo voy a decir en español para que entiendas la dimensión de lo que significa un Fanus para la gente de la tribu o los que venimos de esta forma de vida. Que la luz de tu alma me muestre el camino mejor, donde habita el bien para mí, para vos y para todas las almas. En el nombre de Dios, que así sea y que nos bendiga a todos. Eso es lo que dije en árabe. Dicho en español lo escuchas y se te pone la piel de gallina en la que decís, no estamos jugando, está hablando del alma. Entonces, cuando toda una kafilat o una caravana entiende que el alma existe tan presente como vos, como yo, como los que estamos aquí, se la respeta, pero principalmente se la honra en su presencia como la luz de la sabiduría. Eso es un Fanus. Entonces, ¿qué sucede después de esto? En mi caso, que soy el medio o la mediumnidad o la medium o el canal o la canalizadora, prefiero esos nombres a vidente. Evidente no. Entonces, ¿qué sucede después de eso? Para mí, en lo personal, es como si todo este escenario se llenara, suponiendo que aquí tenemos la consulta, la sesión, se llenara de historias holográficas, para ser muy clara. Holográficas digo porque veo que suceden muchas cosas a la vez con mucha precisión de información, de dato, de olor, de palabras, de sonidos, de hechos. Y pasan, lo voy a explicar lo mejor que pueda, tan rápido que es como si en un pestañeo la historia hubiera sido contada
respecto de la persona que está sentada en el frente haciendo la consulta de sucesión, que no sé si es lo que a la persona la trajo. Quizás la persona, como dije en algún podcast, vino a preguntar, yo quería saber los números de la lotería del Kini para ganarme un viaje a la luna. No sé si era eso lo que venían a buscar, pero lo que me está mostrando el alma es lo que es urgente. Claro, que esta persona atienda, entienda, no desde la razón, no con los ojos de la cara, sino desde el alma, para que pueda continuar en su camino mejor, que es lo que nombramos cuando decimos al tariq el bijer al arrah, el mejor camino que te muestra tu alma. Entonces, desde ahí, desde esta sucesión de hologramas que muchas veces tiene que ver con que hablan generaciones. Yo en lo personal, Yasmín, puedo ver hasta 12 generaciones para atrás. Oh. En las tribus creo que no las pueden contar de tantas. Entonces yo soy un bebé de pecho en eso, pero lo respeto y lo acepto en el sentido de que se me muestra solo lo que puedo manejar y está perfecto así, porque soy solo una herramienta de ayuda, no soy la solución de nada. Yasmín, lo que puedes manejar, ¿cómo manejas tanta, o sea, de esa información que aparecen holográficamente? Aparece muchísimas cosas. Muchísimas. Buenas, malas. Estamos hablando que el alma te permite de alguna manera, sería como, se podría como decir que es lo que el alma tiene en memorias. Claro. O sea, es como que si de repente vos dirías, bueno, yo te doy el permiso y mi alma dice, bueno, estas son mis memorias y vos a ese... Sí. Ahí voy a hacer un ajuste. Más que decirte muestro estas son mis memorias, es por aquí pasaste. No me lo está diciendo a mí, de Yasmín, sino está hablando de la persona que puede ser muy necia, muy curiosa o muy necesitada de la luz para continuar. Entonces está hablando el alma en primera persona diciendo por aquí pasé, aquí me lastimé, aquí me marcó, aquí no lo hice bien, aquí lo mejoramos. Está mostrando todo muy rápido. Es como cuando vas en un tren de alta velocidad, viéndolo todo. Y en general se detiene muchas veces. Esto me gusta mucho. Muchas veces se detiene y me muestra solo como si fuera, aquí fuimos muy felices. Y me está mostrando la historia de la persona. Y lo que me encanta de eso, yo soy así como, qué lindo, es como si yo fuera invitada a una fiesta ajena. Me muestra cómo estaban reunidos personas que ahora son por ahí de un vínculo distinto, o madre e hijo, o esposos, o lo que fuera, pero me muestra lo que en otros tiempos fueron, que no siempre son el vínculo de ahora. Y a mí me da ternura por decir, yo ya sé con quién estaba, me lo está mostrando, y seguramente si se detiene mucho y me muestra cosas muy puntuales es para que lo pueda decir. Y si yo, Yasmín, no quiero hablar de eso porque creo que soy capaz de manejar esta nave, no puedo avanzar a ninguna parte porque vos estás acá solo para hacer lo que tienes que hacer, no para pensar, diríamos. O sea que de alguna manera también te van como ayudando a entender qué información tenés que transmitirle a la persona. Definitivamente. O sea, si vos decís, por ejemplo, bueno, esto me parece que no sé si es la consulta que tiene, te siguen como mostrando. Sí, o sea, hay una cosa muy clara. Yo hasta acá, en esto que te estoy poniendo como ejemplo, la persona solo dijo buenos días o su nombre, o tal vez solo cuando nos contactamos por un WhatsApp, pero no sé nada de la persona que viene. Claro. Y prefiero no saberlo por su boca, prefiero que no me lo diga, porque a veces cuando empiezan a hablar yo sé que está diciendo lo que no es, porque me lo han mostrado completo. Entonces prefiero que no lo diga. Entonces miro lo que me muestran y voy diciendo lo que el alma está diciendo. Esto es urgente, esto está pendiente, y aquí está la razón de lo que hoy te pasa a vos, pero empezamos, y el alma dice empezamos por acá o por acá o por acá. Entonces yo fluyo
yo brindo el mensaje, yo soy el canal de lo que urge para el alma. Entonces, ¿qué sucede cuando yo hablo todo eso, lo que tengo que decir de manera muy dinámica? Algunos quedan como, yo no venía por eso, claro, pero lo toman. Entonces yo siempre aclaro que esa información se guarda en un lugar muy lindo, que es en el alma, porque ya está abierta esa posibilidad de recordar, no para mí, sino para la persona. No hace falta que tomen nota, ni graben, ni nada de eso, porque no da buen resultado. Y otras veces es un... Yo vine a preguntar al cabo que ni quería, yo no vine para eso. Entonces, oídos sordos de eso, sigamos en lo que yo vine, es a esto. Y es dejar de lado todo eso y yo estoy viendo lo que va a suceder. Y entonces estoy insistiendo en decir, bueno, ¿qué te trajo acá? Y la persona suele decir, no, porque en el trabajo tal cosa o tal cosa en la pareja o... Y si lo estoy mirando es, te lo acabo de decir. Sí, pero no es lo que yo te pregunté. Entonces, ahí para mí queda muy claro, para mí como humana, soldado raso de este planeta Tierra, decir, hoy va a costar un poco darle, no va a necesitar una herramienta, va a necesitar unas 120 más o menos, para que entienda que vamos para el mismo camino, pero que en vez de ir arrastrándose puede ir caminando. Entonces, en una sesión de Fanus sucede eso, aparece toda esa película, como en algunas experiencias que tuviste oportunidad de ver, que aparecen cosas que uno no busca, pero que aparecen porque hay una necesidad de ser visto. En un Fanus se hace visible lo invisible, se hace consciente lo inconsciente, se hace presente lo que no se ve. Entonces está en la persona que viene a una sesión de Fanus en recibir esa información, y siempre, esto es muy importante, en una sesión de Fanus nunca voy a dejar un mensaje a la mitad, porque todos los que nos brindan los mensajes nos lo brindan completísimo. No queda la frase así como, lo voy a tomar porque esto fue una tragedia hace muy poco, con el fallecimiento de un nene de 7 años, que alguien de por ahí le gustó la idea de ayudar, creo que lo hizo de buen corazón, sin dimensionar que no siempre se ayuda con la intención, sino también con la reflexión. Le vino a decir a la mamá, dice tu hijo que no dudes. Y paró ahí. La mamá quedó muy confundida, en el dolor también, de decir, que no dude qué, que no dude qué. Esa no fue una ayuda, esa fue una gotita más de dolor al dolor. Entonces, eso también me gusta aclarar. Cuando estamos en una sesión de Fanus, cuando el alma muestra el camino, no lo muestra por la mitad, lo muestra completo. No es como en una constelación que por ahí te dicen, bueno, hasta acá llegamos, no nos muestran más, así que acá paramos. No funciona así. Por eso que sirva esto de herramienta y de claridad, para que cuando uno dice, no pudieron decirme qué sucedía, o no pudieron conectarse, o no pudieron completar, no está buena la información, no está bueno lo que está sucediendo, porque desde el alma nos lo entregan todo con paquete, instrucción y hasta el control remoto para que lo podamos hacer. Y en el momento que lo podemos manejar. O sea, también es como que hay una coherencia en lo que necesito, por eso me lo muestran, no me lo muestran porque mira de lindo fuiste, no sé, te mataron en tal guerra, y bueno, no, era porque curiosidad, mirá de lindo, ahora ya tenés una información más. Y ahí, Yasmín, que una de las preguntas que también siempre me hacen es, bueno, voy al Fanus, pero ¿qué es? ¿Es como un registro akáshico? ¿Es como una constelación? ¿Es como pila de codificación? A lo cual yo respondo, mira, no es nada y es un poco de todo, porque... Gracias. Gracias. Y ahí, digamos... Muchísimas gracias. Voy a tomar 3 cosas que son muy consumidas, muy demandadas por una sociedad que está muy presionada entre cosas externas, necesidades creadas y el estrés. La constelación familiar, la biodecodificación y los registros akáshicos.
Y voy a tomar el fanús como punto de partida. Si yo hablo de que el fanús es una forma de vida preislámica en tribus que todavía existen, y cuando hablo de preislámicas hablo de mucho tiempo antes de Jesús, entonces hablo de tiempos muy remotos de la humanidad, que necesita un canalizador, lo voy a corregir, que cuenta con un canalizador o con medium, porque todos tenemos esos dones. Te lo he repetido tantas veces que podemos hacernos la camiseta. Todos en cualquier dones. Momento, Majo Fanús. Sí. Bueno, la diferencia, si pasamos a las constelaciones familiares, que es algo que está muy de moda, voy a decir, nace en los años 1990. Así de simple. Y voy a ser muy específica sin extenderme. Nace de la mano de un médico terapeuta alemán que viaja a África, a unos pueblos que están un poquito más abajo de los pueblos árabes, donde habitan los yorubas, que son los que también practican la forma del fanusi. Se llama fanusi, aunque la lengua es diferente, o los suahilis, que le llaman fanusi, como una forma de vida. Familia. Sí, entonces él fue como misionero de una fe, de una religión, y al observar que desde la medicina, porque tiene una preparación científica, y desde la fe, porque es misionero, estas dos herramientas poderosas con las que él vino a misionar a tribus, ve que hay algo mucho más grande, que tiene un efecto muchísimo más rápido, que es la familia, que es el sistema, que es el alma. Él le lleva 10 años tratar de procesarlo, porque vuelve a Alemania diciendo, háganmelo entender ustedes, porque la gente se cura con la fuerza de del fanús o fanusi, que es como una constelación de familias, de almas, y de ahí surge la constelación familiar. Nace, entonces, se desarrolla, vamos a decir, en África, en Alemania, y nace en los años 1990. Dato para todo aquel que va a hacer una constelación familiar, así no se rompen de masa innecesariamente. Es una herramienta poderosa en manos de terapeutas que se dedican a la salud clínica o a la salud mental, porque complementan la formación universitaria y científica con este complemento holístico. Cuidado, por favor, con la gente que, entre tomar un curso de esculpido de uñas y un express de constelación familiar, y vos te sientas con tu dolor y tu pena en eso, cuidado, porque pueden salir algunas cosas envueltas en problemas ajenos o en confusiones que no suman. Así que las constelaciones familiares son una herramienta que sirve en manos de buenos facilitadores. Así como dije que en la fanús la canalización o el medium es donde hay una falta de los dones desarrollados, en una constelación es necesaria un facilitador terapéutico, sistémico. Paso a la biodecodificación, ¿te parece? Vamos a poner primero el registro akáshico, ¿te parece? Sí, ya 2 tildes, hice constelación, hice registro akáshico. Bien, ahí vamos. El registro akáshico nace en la India y se desarrolla en Alemania, de mano de una teosófica, o sea, una mujer que la tildaron de muchas cosas, incluso de loca también, y de mística, de bruja, de todas cuestiones muy controversiales, porque hacía intuitivamente declaraciones, en la que decía que ella, solo ella, se podía comunicar con los registros sálmicos. Y se denominaba a sí misma lectora o intérprete de los registros del alma. La palabra akáshico tiene que ver con la cultura hindú. Entonces, esto nace más o menos en los años 80. O sea, nace en la India, pero es desarrollado muchos años después en Alemania. Ella es rusa. Entonces hay una mezcla de creencias, de costumbres y de conceptos en los que lo que yo digo que estuvo medio desacertado en eso, es decir, yo soy la que puedo esto. No sé ustedes. Eso estuvo difícil de digerir en el hecho de condicionar a los demás a un nivel de inferioridad espiritual o conocimiento que no lleva a un buen puerto. Entonces, los registros akáshicos se relacionan con
darle a una persona que se considera que ella sí puede, yo no, o los otros no, hacer una lectura de los registros del alma porque tiene la certeza en base a su intuición, no a la intuición de la persona, el camino mejor. Esos son los registros akáshicos. Entonces ya quien se siente a leer un registro akáshico, que lo disfrute y que por las dudas crea un poco más en sí mismo, que por las dudas se escuche un poco más, mucho más, antes de sentarse a poner su destino en manos de una persona que esperamos que esté muy armónica, espiritual y físicamente. Porque ahí, digamos, hay como una diferencia entre la intuición, que es lo que todos podríamos tener, que tenemos, o sea, y podemos desarrollarla más, sí, y la canalización a la mediunidad. Exacto. ¿Serían como niveles de desarrollo de la misma intuición? Exacto, todo lo podemos lograr, lo tenemos todo como parte de nuestro ADN. No, eso es lo que digo, que no puedo decir que yo, Yasmín, lo puedo hacer y el resto no, jamás. Mi misión es hacerles saber a las personas que tienen la misma capacidad que todos tenemos la mediunidad como capacidad. Ayudarlos a desarrollarla es la misión. No decir, tu intuición es chiquita, no sirve, no sé si la tienes, confía en mí, yo te voy a decir lo que yo veo. Eso es lo que refleja en general en el registro akáshico. Y hablan de una conexión. Y estoy segurísima, cuidado, que la persona que se sienta a hacer una lectura está convencida de que lo hace con buena fe. Por eso, si lo aceptan, regalo esta herramienta de decir siempre, si vos lees registros akáshicos, siempre invita a la persona que está al frente tuyo que también lo haga por sí misma, porque todos tenemos esa capacidad. Bien. Y el registro akáshico siempre está relacionado como con un poco de lo que fuiste o vidas pasadas. Bueno, depende de la película o la intuición o las ganas del que te esté leyendo tenga ganas de decir qué te pasó. Así que la persona puede salir con una carga que no es propia, con una historia que es imaginada, con una sensación de plenitud, decir, yo siempre supe que era Superman antes, en una dimensión paralela. Y me lo dijo, así que voy a volver siempre con esta persona. Entonces, el registro akáshico, vuelvo a repetir, tiene que ver con una meditación originalmente, ¿no? Sí. Con una meditación que nos puede mostrar de nosotros mismos aspectos que tenemos que trabajar. Ahora, que yo haga mi meditación y me siente a trabajar conmigo, me aplaudo, me integra, me proyecta y me hace crecer. Pero si yo me siento a meditar para vos y te digo lo que vos tienes que hacer y le pongo el cartelito de que yo estoy preparada para esto, ¿qué estoy haciendo con la individualidad, el alma, el respeto y la honra del otro? No le estoy ayudando a crecer. ¿Se entiende? ¿Y eso en un fanus cómo se maneja, Yasmín, entonces? Eso, digamos, en la parte, digamos, de, bueno, yo respeto esa individualidad más allá de lo que yo pueda, de lo que vos podés ver. ¿Cómo ayudo a la persona a desarrollar su individualidad? O cómo, digamos, es la herramienta que en el fanus, vos, ¿con qué herramientas te vas? Ajá. O sea, vos te estás perfecto, viendo, pero como vos, consultante. Claro, como consultante. Ajá. La persona que viene a consultar, que está seguramente... Me falta dar lo de la biodescodificación y después venimos en eso, ¿sí? Porque hay gente que está involucrada con la biodescodificación. Y se quedó esperando. Sí, y también es una herramienta súper valiosa en la que también está en manos de médicos, que también está desarrollado, eso surge en Alemania y desarrollado en Francia, y que tiene mucha, digamos, asidero médico clínico y también terapéutico de la salud mental. Entonces, es la lectura psicosomática cuando el cuerpo habla, porque la voz no lo puede decir, porque la conciencia es pequeñita, porque hay muchos bloqueos emocionales. Entonces, en el cuerpo se escriben los dolores, los miedos, las cuestiones que condicionan a lo que le llamamos salud, que empieza por lo emocional. Entonces, es médico quien trabaja con la biodescodificación, claramente porque tiene una preparación científica y es perfecto, y puede hablar con mayor justeza de eso, y lo toma, o sea, desde el lado científico médico,
suma la psicología, o sea, lo psicosomático, y aborda la emoción. Entonces da recursos de sanación que es trabajando la emoción. La biodescodificación en manos de desempleados o de gente que no sabía qué hacer y se leyó 3 capítulos en YouTube, claro, y se vuelve biodescodificador, es de temer, porque se interviene sobre el cuerpo y la emoción de la persona con una cuestión de casi de certeza, diría, y que a veces termina siendo un curanderismo no positivo. Entonces, como digo siempre, todas las herramientas son muy valiosas siempre y cuando se las tome o se las acompañe de un facilitador o de un terapeuta. Para la biodescodificación trabajan médicos y terapeutas y están muy bien, son cosas que nos ayudan y que las personas, de acuerdo a su nivel de conciencia despierta o evolutiva, pueden ir tomando en manos correctas. Claro. Me sorprende un poco porque en tiempo atrás siempre se asoció que tomar algunos tipos de estas técnicas, siendo profesional justamente de la salud, era como poco serio. Uh-huh. O sea, era mirar, sí, digamos, cómo al final termina siendo complementario y es mucho mejor. Gracias a muchas majitos, gracias a otros puentes, como vos, Puente, que fueron diciendo, Doc, a mí me pasó. Claro. Entonces, todo esto fue acompañando mismos médicos que tuvieron vivencias a nivel espiritual, en cuerpo propio o en de sus hijos. Tengo 1000 historias para relatar de eso, que dijeron, espera, me pasé más de 12 años entre la universidad y la especialización y no tengo cómo explicarlo, a pesar de que salí con un honoris causa de mi universidad desde la ciencia. ¿Por qué está pasando esto y yo no lo puedo explicar? Hay algo más. Entonces ahí surgió lo holístico, que es lo complementario de la ciencia. Por otro lado quedó lo esotérico, que eso está un poquito peleado con la ciencia y la ciencia con lo esotérico. Entonces hablamos de la medicina en complemento de lo holístico. Claro. Se respetan mutuamente. Me habías preguntado algo que dejé para responderlo, ¿no? Sí. ¿Cómo se da una herramienta a la persona que se acerca? Siempre estoy convencida de esto, que quien llega a un fanús es porque hay algo mucho más grande que la atrae, la acomoda y la guía para llegar. Entonces, cada vez que vos puedas preguntar, ¿y cómo llegaste a un fanús? Puedes escribir un libro. Sí. No venía por esto o justo me dijeron, pero se llega de manera muy clara. Mayoritariamente cuando esos hologramas, esa historia, se muestra lo que yo voy transmitiendo, es un mensaje, yo lo transmito. La persona se va encontrando en eso y va entendiendo. Voy a hablar de iluminación, ¿no? Es como si tuviera un clic. Pero es muy difícil entender en ese minuto qué está pasando. Le va a llevar un rato. Un par de helados, sanguchitos, café, sentado así como diciendo, tanta información. Sí, más o menos 8 meses, 4 años, 3 días, algo así. Entonces la persona va a hacer un proceso y va a decir, ahora me enfoco en lo que sí me quiero ocupar. A veces sucede así. Y otras veces, bueno, yo ayudo, acompaño dando herramientas que son muy específicas, que son ejercicios. Me gusta llamarle ejercicio, pues soy muy maestra. Si te voy a dar un ejercicio para la casa. Para no asustar. Claro. Y voy dando una actividad física para desaprender del cuerpo, porque el cuerpo también tiene, como todas las cosas, un machaque físico que lo sellamos como un mandato. Entonces doy ejercicios individuales, eso es para cada persona, para que empiece con esa memorización o ese desaprendizaje para volver a escribir lo que corresponde. Bueno para mí, bueno para el otro, bueno para todos en este momento. Genial. Y ahí, Yasmín, con esto que decías del tema, de la parte más esotérica, recuerdo que también algo que, cuando yo digo, bueno, fanús, porque Yasmín es medium, entonces hago la unión sin saber muy bien, ahora digamos ya aprendí más sobre cómo se unen esas dos partes.
la gente, la mediunidad la asocia directamente con que no, yo no quiero, no quiero que me hablen los muertos. Entonces es como, no, a mí me da miedo ir ahí, que me aparezca algo, alguien, y es como, no, bueno, a ver, es más, yo le digo, a veces te puede aparecer algún familiar o algo, pero no, o sea, no es que vos vas para eso, no vas para hacer una comunicación. Gracias. Si no vas por, bueno, es porque tienen un mensaje o porque quizás te aparece la generación para un mensaje para vos. Sí. Pero claro, mejor vos explícalo, porque yo, digamos, ahí trato de que no se asusten. Yo creo que hay muchos que no llegan por eso. Sí, gracias, porque me facilitas explicar la diferencia entre espiritismo y fanus. El espiritismo es parte de una práctica o parte de una religión, o de muchas, en las que hay una invocación, una evocación, una convocatoria a los espíritus y unos rituales en el medio con los que yo no tengo nada que ver. No practico el espiritismo y no está dentro de mi mirada. Entonces yo no hago espiritismo, no hago esoterismo, ¿no? Entonces, decías vos claramente cómo puede decirlo cualquiera. Puede que se te aparezca un familiar y no es literal que se va a aparecer para la persona así como un fantasma caminando, sino que da su presencia diciendo, vengo a decirte que te quiero mucho, o el reloj que me regalaste, o decirle que estoy bien, o explicarle que la muerte fue así, que no se quede en esa duda. Trae un mensaje muy sanador. Entonces, el espiritismo va por un lugar que se relaciona con los espíritus y es muy puntual. No quiero entrar en ese tema. Yo no estoy en ese tema. El fanús es la luz del alma que nos muestra lo urgente y lo necesario para que la vida del individuo continúe como fluyendo hacia la felicidad, hacia el amor, hacia la completud, hacia las cosas buenas, porque cada persona que está bien es una gotita de miel para el universo. Entonces apunta a eso. No hay que tener miedo, no es así. Nadie se va con sustos. No, claro, eso también, desde lo personal, que lo practiqué muchas veces, la sensación que tenés cuando estás en el fanús es siempre positiva. Sí. Y bueno, a mí lo que sí me pasaba en los últimos años es que hay mucho calor. Ah, sí. Y eso les cuento que es online, o sea, porque después de pandemia no volvimos al presencial. Sí. Y bueno, otra de las cosas que me dicen, pero online no vas a sentir nada. Olvídate. Te digo, mira, sí, vos andá, que no hay limitante para Yasmín que estés, aunque sea en otra parte del país. De hecho, planeta, a mí me pasa, sí, digamos, la última fanús me pasaba que, claro, se mueve mucha energía. O sea, no importa que no estemos en la misma habitación, pero también vos ahí da la indicación de que no haya una mascota. Exacto. En la sala. Uh-huh. A mí me pasaba que yo tenía la Alexa, que es el sí, aparato ese que por comando de voz se prende, y a cada rato se prendía la Alexa. Yo le digo, Yasmín, se está prendiendo a cada rato la Alexa, y no es que funciona mal. Apago toda la calefacción en pleno invierno. Bueno, eso es lo que se siente, pero siempre de un lugar positivo. De hecho, sí, nunca damos una presencia que sea así, que dé miedo. Voy a volver a repetir que desde el fanús, por eso hago la aclaración, espiritualismo yo no hago y estoy lejos de eso. En el fanús todo lo que nos trae el alma familiar, generacional, cósmica, universal, es absolutamente bella la información, sanadora, nutritiva, y lo único que pretende es mostrarnos que desarrollemos nuestras capacidades. Así que toda la información siempre viene con plus de cosas buenas. Damos prueba. Gracias, Yasmín. Quiero contarte algo, porque hoy tenemos acá un hermoso muralcito para contar qué pasa con el fanús en el pleno siglo XXI en los pueblos de Oriente. El 17 de febrero comienza una celebración que se llama Ramadán, que dura 30 días. Empieza el 17 de febrero y termina el 19 de marzo. Es en todo el mundo islámico, no importa la geografía, la celebración consiste en esos 30 días de introspección. El fanús tiene que ver con esto. Empezar el perdón por uno para perdonar el otro, la caridad, la empatía, el amor, la generosidad, la nobleza,
Son 30 días para estar metidos en eso, si lo hago bien, si el otro lo hace. Y no solo quedarme en la palabra, sino llevarlo a la acción. Llevarle al otro lo que el otro necesita, aunque yo no lo tenga, salir a buscarlo. El Ramadán es el tiempo, ahí hay muchos farolitos encendidos, por eso también tenemos aquí un hermoso farolito, un fanús. Y acá tenemos escritas la palabra fanús en el árabe, que durante esos 30 días, la ciudad, mira, yo traje algo que se usa también en la casa, en la calle, unos pasacalles que me los trajo Shari de Egipto, que hay fanuses, o sea, faroles, la ciudad, la calle, las casas, los lugares, están encendidos todos los faroles, como diciendo, nos guía la luz del alma. Entonces, no es algo que quedó en la antigüedad, no es una religión, no es una filosofía exclusiva, el fanús es una forma de vida en la que le damos mucho espacio y voz al alma, y que es la que nos guía siempre por el mejor camino. Si así no es, entonces estamos en otro plano que no es el fanús, estamos en algo que quizás sea el espiritismo, pero hablamos de fanús. Qué lindo, Jess. Bueno, la verdad es que qué lindo programa. Yo creo que vamos a seguir hablando. Bueno, siempre, digamos, es un tema que es un poco transversal a todos los otros que vamos tocando. Sí. Así que, bueno, hoy terminamos acá este capítulo, pero seguimos, bueno, en tu compañía, y seguimos también sabiendo un poco más, porque en realidad todos son caminos al alma, ¿no? Los temas que estamos tratando, creo que siempre tienen que ver con esto de encontrar o de, sí, no digo de buscar porque queremos ser más encontradores. Gracias. Más encontradores de la luz de nuestra propia alma, así que bueno. Sí, un día vamos a hablar del caudal de dones que tenemos, cómo abrir ese portal, porque todos lo tenemos, así todos dependemos de nosotros y nuestra sabiduría que la tenemos, así no dependemos de otros. Un día vamos a hacer un podcast de esto. Hacemos eso para estar más conectados también. Con gusto. Bueno, muchas gracias, como siempre. Agradecida. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo capítulo.